Hola, muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Gracias por acompañarnos una vez más en este diálogo en vivo para abordar diferentes temas de gestión empresarial en Latinoamérica. Y hoy hablaremos sobre las tendencias actuales en transformación digital que además día a día están implementando diferentes empresas para seguir adelante y por supuesto llevar su empresa a otro nivel. Mi nombre es Alejandra Leguizamón, soy editora de revista El Hospital y tengo el gusto de presentar hoy a Claudia Kowricki. Ella es gerente de transformación del proyecto Conecta Salud del grupo Christus Muguerza. Buenas tardes, Claudia. Buenas tardes, Ale. Mucho gusto. Muchas gracias por acompañarnos. En realidad es un gusto poder tener nuevamente a la audiencia que se conecta de diferentes partes de Latinoamérica, de Colombia, México, Argentina, Chile, Perú. Les agradecemos mucho en realidad su interés en estos temas, pues los temas que presentamos normalmente en revista El Hospital, que tienen que ver con diferentes audiencias y por supuesto con la industria del sector salud. Claudia es ingeniera informática con orientación en sistemas de software. Ha sido gerente de servicios de tecnología de la información del grupo Christus Muguerza y se ha desempeñado también como gerente de operaciones de tecnologías de información en servicios Axtel de México, entre otros muchos cargos que ha tenido Claudia a lo largo de este camino de transformación digital y de temas de emprendimiento empresarial. Muchas gracias por acompañarnos, Claudia. Muchos de ustedes se preguntarán por qué no está Jesús David hoy. En realidad esa es una de las buenas noticias que queremos compartirles. El grupo Christus Muguerza ha sido nominado y galardonado una vez más, un año consecutivo, como una de las empresas más innovadoras en el sector privado en México 2020, con el proyecto de telemedicina que acaban de lanzar en esta época de pandemia. Jesús está volando a Ciudad de México, de Monterrey a Ciudad de México para recibir ese premio hoy, entonces por eso no nos acompaña, pero está hoy Claudia, quien también hace parte del grupo Christus Muguerza y quien conoce perfectamente todos los temas de transformación digital, no solo en el sector salud, sino también en diferentes industrias. Gracias, Claudia, de verdad por acompañarnos. Y bueno, pues felicitaciones al grupo. Muchísimas gracias. Son muy bien recibidas esas felicitaciones. Claro que sí. Bueno, sin más preámbulos, les voy a comentar cómo es la dinámica del día de hoy. Nuestro tema se llama Claves para la transformación digital en Latinoamérica, con sello de calidad y seguridad empresarial, que es lo que en realidad hoy en día necesitan todas las empresas, presumir que son empresas con productos de calidad, pero que fomentan la seguridad en todo el proceso que realizan tanto para sus clientes como los usuarios. Vamos a tener 3 bloques de temas. El primero va a hablar sobre el contexto general de cómo estamos en Latinoamérica en temas de transformación digital, de herramientas de tecnologías de información. En un segundo bloque hablaremos sobre el impacto empresarial y transformación en instituciones de salud, transformación digital en instituciones de salud. Y en un tercer bloque vamos a hablar sobre las prioridades para el 2021, justamente en este tema también de transformación digital. ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué nos espera el 2021 y los siguientes años? Bueno, sin más preámbulos, Claudia, coméntanos, por favor, cuéntanos cómo estamos, cómo está este contexto general en Latinoamérica. Ya traigo un material preparado, igual si me ayudas, vamos presentando. Claro que sí. Aquí Aquí tenemos está. una gráfica que nos va a servir de apoyo, de hecho, para explicarlo. La fuente es un reporte que lanzaron Boston Consulting Group y Google. El reporte se llama Data Driven Marketing y básicamente es como un modelo de madurez que mide el grado de madurez en una escala de 4 escalones, valga la redundancia. Arranca con uno llamado naciente, posteriormente emergente, conectado y el último, el mayor nivel de madurez digital es el multimomento. En Latinoamérica el panorama no es tan alentador. Realmente si vemos la gráfica, el gris más grande es el emergente, que es el segundo escalón. Digamos, estamos en un nivel 2 de 4. La mayoría de los países, 12% está en naciente, 56% en emergente, la gran mayoría,
31% conectado y nada más el 1% de los países de Latinoamérica están en ese cuarto nivel o multimomento. Algo aquí, el país más avanzado es Brasil, y algo aquí que rescata este informe también tiene que ver con que ven como dos grupos en base a dos velocidades de aceleración digital. Por un lado están Brasil, Argentina y México, que son los que tienen el acelerador pisado más a fondo, y por otro los que van un poco más lento, que son el resto de los países. Ahí entra Chile, Colombia, Perú y el resto de los países. Entonces, esa es la foto. Pues creo que evidentemente la situación en la que estamos va a llevarnos probablemente a todos un escalón más arriba, pero si nos comparamos con el resto del mundo no estamos tan maduros digitalmente hablando. Sí, pues digamos que podríamos verlo como una situación preocupante, pero ante toda situación de dificultad lo que se ve es una gran oportunidad para migrar, para llevar las empresas a otro nivel y por supuesto lo que se está hablando últimamente es de transformación digital, entonces es una gran oportunidad. Claudia, hablemos con ese panorama sobre las grandes lecciones que hemos tenido hasta el momento y que nos ha dejado el COVID, obviamente, en todas las industrias han estado golpeadas social y económicamente, no solo el sector salud. ¿Qué nos puedes decir al respecto de esas 3 o 4 grandes lecciones que hemos tenido hasta el día de hoy? Ok, aquí podemos regresar muy bien a la presentación. En términos generales, pues no solo las industrias, sino toda la sociedad ha sido golpeada, como dices, por esta pandemia. Pero de las principales lecciones, creo que la primera tiene que ver con agilidad y adaptabilidad. Las cosas están sucediendo demasiado rápido y todos o todas las organizaciones nos vemos obligadas a reaccionar. Y aquí también entra la pregunta de, ¿decides o decidiste en su momento invertir en tecnologías digitales o te viste obligado a? Quienes en su momento decidieron no invertir, en este momento se vieron obligados a hacerlos y no estaban preparados probablemente. Y seguramente no es que decidieron no hacerlo porque no querían, a lo mejor no tenían el presupuesto. Entonces, esto nos acorraló para que tengamos que invertir en tecnologías digitales en muchos casos. Y por otro lado, la incertidumbre a la que estamos expuestos nos lleva a estar cambiando los planes constantemente y a medida que vamos avanzando sobre la marcha, seguir cambiándolos. Entonces aquí entra como que ese factor importante de adaptabilidad y lo único que podría rescatar, o lo más importante que podría rescatar aquí, tiene que ver con que está bien, tenemos que estar abiertos a estar cambiando todo el tiempo porque nuestro contexto cambia. Sin embargo, es bien importante tener un plan base y regresar a él para no perder el rumbo, porque realmente si no lo tenemos nos podemos perder por completo como empresa. Sí, Total. ese es uno. En el siguiente tenemos la importancia de las personas. Y aquí, desde la empresa más chiquita a la más grande, desde la industria A a la Z, creo que en todos lados vimos que se le dio prioridad a lo que realmente tiene prioridad, que es la persona, la seguridad ante todo. Entonces, todas las empresas se vieron obligadas a repensar sus políticas de recursos humanos, la forma en la que están organizados sus espacios físicos, cómo mantener ese distanciamiento social. Algunos tuvieron que crear turnos adicionales para dividir a la gente. Algunas empresas tuvieron que despedir personal, otras tuvieron que contratar personal. Entonces, esos retos continúan, no han acabado. Y bueno, y lo que hay que asegurar, de hecho, es que el entorno laboral, o sea, muchas personas están trabajando desde su casa, pero no todas. Entonces, ese entorno laboral debe seguir siendo un espacio seguro. Y eso es un reto y una lección aprendida en la que siguen trabajando todas las industrias todavía. ¿Sí? Por otro lado, y eso también se da para todos, la cadena de suministros. Y la globalización, pues no fue tan falible en este caso. Estábamos acostumbrados a pensar que
siempre íbamos a estar abastecidos, que los insumos siempre iban a llegar porque en cualquier parte del mundo los puedo conseguir. En muchos casos los traemos de China, es un escenario muy común. Pues China ya no fue opción, nos quedamos sin insumos en muchos casos. Entonces, aquí la lección aprendida tiene que ver con el diseño de la cadena de suministros y la posibilidad de diversificar proveedores o las ubicaciones donde tengo esos proveedores, ¿sí? La ubicación geográfica, en qué países están. Si voy a tener dos, procurar que no estén los dos en el mismo país. Tener esa diversificación en el diseño de mi cadena de suministros para tratar de mitigar otro posible golpe. Ojalá no volvamos a pasar por esto. Por otro lado, y este tema que voy a mencionar ahora, lo voy a mencionar varias veces el día de hoy, tiene que ver con la gestión de riesgos. Es muy importante, en este caso para la cadena de suministros, pero aplica para todos, evaluar el tema de inventarios. ¿Qué pasa si se interrumpe por completo pues mi cadena de suministros, si no tengo insumos, si no tengo materiales? Es importante mapear los proveedores y también es importante mapear no solo su ubicación física, sino la ruta por la cual esos insumos llegan a mis bodegas. Y por último, los planes de contingencia y continuidad operativa. Y aquí no se trata solo de tenerlos, porque como la situación y el contexto están cambiando tanto y todo el tiempo, tener nada más un plan de contingencia no me asegura que vaya a funcionar. Debo estar actualizándolo continuamente y manteniéndolo continuamente para asegurar que cuando lo necesite, funcione. ¿Sí? Entonces, eso en cuanto a la cadena de suministros. Y en el siguiente slide tenemos el malo de la película que en esta ocasión volvió a ser protagonista de las conversaciones, el plástico, y nos deja una reflexión. Porque si volteamos a ver, pues nos empezamos a aislar o a proteger con caretas de plástico, cubrebocas, guantes, lentes, los empaques de los alimentos que solicitamos a domicilio, y ahí estoy nombrando en su mayoría desechables o plásticos de un solo uso, pero también están los ventiladores mecánicos y muchos equipos médicos hechos con plástico, y el plástico en este momento está salvando vidas. Pero por otro lado también deja un reto doble, bastante grande, de esa concientización social, ese cambio cultural de cómo disponer de los desechos plásticos en la sociedad, y por otro lado en la industria del reciclaje, que en Latinoamérica no está muy sólida o muy desarrollada. Entonces, sí, el plástico va a seguir siendo el malo de la película, aunque salve vidas, y tenemos que pensar muy bien en este reto que nos deja. Así es, así es. Grandes lecciones, sin duda, Claudia, desde diferentes aspectos, ¿no? Industrias, sectores y modelos de consumo, sobre todo. Aquí tú comentabas también algo, o tienes aquí algo preparado sobre autogestión también, ¿no? Sí, la forma de trabajo de las personas también está cambiando. En muchos países de Latinoamérica y sobre todo en las empresas más tradicionales, estamos acostumbrados a que si no veo a una persona ahí sentada todo el día en su jornada laboral es porque no está trabajando. Nada más el hecho de que esté sentada, entre comillas, me demuestra que ahí estuvo trabajando. Pues ahora tuvimos que aprender a confiar. La gente está trabajando desde su casa y en el mejor de los casos ya se sentían empoderados como para tomar decisiones solas o solos. Y en los otros, pues se tuvo que aprender a confiar, se tuvo que aprender a delegar, las personas tuvieron que aprender a autogestionarse y a colaborar de manera virtual. Y este es un cambio que pues sí nos deja una lección grande y que no va a acabar. Esto llegó pues para quedarse prácticamente. Así que bueno, confiar creo que es la palabra en este caso. Así es. Bueno, pues Claudia, gracias. Estamos con Claudia Krowicki. Ella es gerente general, directora del proyecto Conecta Salud del grupo hospitalario Christus Muguerza. Aquí, digamos, vamos en nuestro primer bloque de temas, grandes reflexiones en realidad en torno a la agilidad y adaptabilidad que comentas, cómo las empresas decidieron o se vieron obligadas a adaptarse y estar preparadas a todo esto que
qué pasó y qué transformó sus modelos de negocio, sus cadenas de suministro, de abastecimiento. Hablamos de la importancia de las personas, la confianza de trabajar ahora desde casa o no estar tan presentes en la oficina. Hablamos de la autogestión y el malo del paseo que volvió a ser el bueno, como bien decías, la reflexión del plástico. Entonces, el plástico también es en un momento protagonista que nos lleva a pensar en nuevos usos o modos de consumo, de reciclaje y demás temas que se han abordado mucho desde nuestra publicación hermana Tecnología del Plástico. Los invito a revisar algunos de los temas que allí abordamos. Para dar paso a nuestro segundo bloque, como les comentaba al principio, queremos hablar ahora entonces de ese impacto empresarial y la transformación que ha tenido el sector de las instituciones de salud. Sin duda alguna, el sector salud, digamos que es modelo ahorita o ejemplo para otras industrias para mostrar cómo se han tenido que adaptar, cómo han sido impactados, qué ha faltado, qué hemos hecho bien y de pronto le puede servir a otras industrias, a otras empresas para así mismo acogerlo. Hablemos de este impacto empresarial, Claudia, por favor. ¿Por dónde comenzar cuando se habla de implementar entonces planes o de migrar a infraestructura digital en los sistemas de salud? ¿Por dónde se puede comenzar a hacer esto? Pues primero tenemos que empezar por planificar. Sí, avanzamos. Bueno, no, perdón. Es para, sí, pues planificar y sobre todo aprovechar lo que tenemos. Ahora, pues trabajamos desde casa y se pusieron, voy a decirlo así, entre comillas, de moda las herramientas de videoconferencia, las VPNs, pero la mayoría de las herramientas que estamos usando hoy no son nuevas, ya tienen algunos años y probablemente en la empresa de cada uno de nosotros ya las teníamos, pero no eran tan protagonistas. Entonces aquí el mensaje es aprovecha lo que tienes, capitaliza tu TI, y si vas a pensar en alguna inversión, pues toma esa decisión de manera que haga sentido con esta nueva realidad, ¿verdad? Por otro lado, en el siguiente slide, vemos el tema de datos, ¿sí? Explotar esos datos es bien importante. Ya desde hace varios años las empresas están invirtiendo en mayor o menor escala en sistemas de software, en tecnologías de información. Y los datos, pues con los datos, la explotación de datos todavía estamos quedando a deber como empresas en Latinoamérica. Entonces ahí se puede hacer mucho más sin invertir tanto. La verdad, bueno, si quieres invertir mucho también lo puedes hacer, pero si buscamos conseguir quick hits o aprovechar la tecnología, nos podemos basar en ella para explotar un poco más los datos que hoy tenemos en nuestra organización también. ¿Sí? Y usarlos para toma de decisiones, por ejemplo. Si avanzamos otra. Acá, perdóname. El enfoque al servicio y a la innovación desde el punto de vista de las tecnologías de información es súper importante. La tecnología debe estar pensada con un enfoque de servicio y eso quiere decir que veo a mi cliente como un cliente digital. ¿Sí? Él es consciente o no, pero es un cliente digital. Nuestros hábitos cambiaron, ya vemos gente que, y me refiero a gente adulta que se negaba al celular o en su vida se imaginaba teniendo videoconferencias, hoy las tiene. Si son maestros, hoy dan clases por esos medios. Entonces, a eso me refiero con que la sociedad es digital, los clientes son digitales. Entonces, como empresas los tenemos que ver así y la TI debe apoyar a eso. ¿Sí? La idea no es identificarla como un área en la empresa diferenciada del resto de las áreas, sino como un activo más o como la forma en la que yo como empresa compito en el mercado, ¿sí? Transformando mi tecnología junto con la evolución de los mercados. Esa sería la idea y a eso me refiero con el servicio, el enfoque a innovación y a servicio de las TI.
Excelente. Creo que yo me adelanté un poco a tu presentación, nos faltaban esos otros inputs sobre esas acciones clave, justamente. Lo que nos acabas de mencionar es acerca de la calidad y seguridad empresarial de la mano de tecnologías de la información. Muchas gracias. Ahora sí, pasamos al impacto de transformación digital en instituciones del sector salud, como bien lo mencionas acá, y comentémosle a nuestra audiencia ahora sí por dónde comenzar a implementar esa infraestructura digital en los sistemas de salud. ¿Por dónde empiezo? Estoy bien empezando por dónde, ¿no? Comentemos, por favor. Pues ahora sí, lo primero es planear esa infraestructura digital, tener presente qué tipo de proyecto. Es decir, transformación digital es muy amplio. Entonces, hay muchos tipos de proyectos de transformación digital. Entonces, ¿qué es lo que quiero implementar? Y en base a eso comenzar a planificar y dimensionar la infraestructura que voy a necesitar, entender los procesos y automatizarlos. Y con esto no me refiero a automatizar todos los procesos, sino evaluar qué procesos se automatizarían, qué procesos hace sentido automatizar. ¿Sí? En general elegimos el 20% de los procesos que implican el 80% de las tareas manuales, pero significan un análisis. ¿Sí? Entonces, evaluar cuáles hace sentido y conviene automatizar. Garantizar, por otro lado, la integración de los datos. ¿Sí? La explotación de datos, como decía hace unos minutos, es muy importante y es importante también que estén integrados. Que si yo tengo un sistema y lo voy a integrar con otro, ese dato tenga el mismo significado o bueno, si hay una transformación, siga haciendo sentido a través de ese proceso de transformación, fluya correctamente, siga siendo íntegro, siga siendo confiable. Entonces, eso también es muy importante y debe cuidarse mucho y debe pensarse, porque en general en los proyectos como que el tema de datos se deja como en un lado un poco secundario y en el último minuto resulta que sí era muy importante, entonces tenemos que regresarnos. Y por otro lado, los procesos inteligentes y conectados, y con esto me refiero a que el proceso agregue valor a su usuario o al actor de ese proceso. Si es un proceso clínico, que agregue valor al médico o al enfermero o al personal que lo use o al propio paciente. Y conectado, esto quiere decir que ningún proceso hace sentido solo o aislado. Debe seguirse un flujo de punta a punta y todo ese proceso debe ser homogéneo, debe estar estandarizado y debe aportar valor sobre todo. Si no, y obviamente estar alineado a los objetivos de la organización, si no, no tendría razón de ser. Y por último, la eliminación de papel, que como tal no es un objetivo, termina siendo consecuencia de todos los anteriores. Pero entonces al momento de pensar, bueno, ¿por dónde empiezo? ¿Cómo, si quiero hacer mi proyecto de transformación digital? Pues antes de planear realmente tienes que pensar en varias cosas. ¿Sí? Y es más papel y lápiz antes de poner un peso. Ujú, ujú. Excelente. Sí, y justamente eso que comentas de los procesos inteligentes y conectados en el sector de salud, en instituciones de atención médica, es tendencia ahorita y lo hemos hablado también en varios artículos y en diferentes espacios de diálogos en vivo acá, donde es importante que ahora la tecnología médica está hiperconectada. Compartan datos a una misma central de datos, pero se analicen en tiempo y forma y esto facilita la toma de decisiones clínicas, el monitoreo certero de los pacientes, el seguimiento constante dentro y fuera del hospital. Y esto tiene que ver con procesos inteligentes. Todo el journey patient, que se le dice, ¿no? El viaje del paciente, desde que llega a su primera consulta, pasa por un proceso de pronto de diagnóstico o pruebas clínicas, es atendido si necesita hospitalización o no y llega a la casa. Todo este proceso de largo tiempo necesita que sea inteligente y creo que aquí sin duda alguna las herramientas digitales, los servicios, tanto software como hardware que hay ahorita en el sector salud son indispensables y es parte de pronto de el reto al que tienen que enfrentarse también instituciones que de pronto por presupuesto y más adelante lo vamos a tratar,
todavía no migran, ¿verdad? Entonces, gracias por mencionar esto. Hablemos entonces ya sabiendo cómo comenzar un programa o implementar infraestructura digital en los hospitales. ¿Qué es lo que debo tener en cuenta? Ya sé por dónde empezar, pero ¿qué debo tener en cuenta para implementarlo, para ejecutarlo? Pues aquí tenemos los factores clave para hacer esa planeación y tiene que ver en primera instancia, y este es muy importante, asegurar el compromiso de la alta dirección. Realmente deben comprarlo, deben querer hacerlo y deben empujarlo desde todos los frentes y de manera continua. Y a quienes se designe como líderes de ese proyecto, ellos deben estar totalmente empoderados por la dirección general o por la alta dirección, y eso debe ser comunicado, y debe ser comunicado no una vez, sino varias. Y además estas personas o estos líderes deben ser reconocidos por toda la empresa. Y con esto me refiero a que tengan una autoridad moral, ¿sí? La gente debe confiar en ellos. Porque un proyecto de transformación, y aquí le estoy quitando el pedacito digital, lo digital obviamente tiene que ver con las tecnologías, y sin tecnología un proyecto de transformación digital no tiene razón de ser. Pero también es un hecho, y acá me voy a brincar al segundo punto, que sin la gente el proyecto de transformación digital tampoco tiene razón de ser. Y realmente Claro. me atrevo a decir que la gente, pues, es todavía más importante que la propia tecnología en cuanto al éxito o no de un proyecto de transformación, porque se trata de un tema de adopción, ¿sí? La transformación cultural, pues, es un proceso sociológico y no es corto. Entonces hay que acompañar a las personas, pues, a través de procesos de gestión del cambio y asegurar esa adopción. Entonces, por eso pongo aquí que la transformación digital tiene que ver con gente. Realmente no es nada más vengo y pongo las tecnologías digitales y listo, se acabó el proyecto. Realmente tienes que venderlo, tienes que asegurar que la gente lo adopte, si no tú te vas a dar vuelta y lo van a dejar de usar y ahí te quedó tu inversión, ¿verdad? Por otro lado, este tipo de proyectos requieren que el equipo, y con equipo aquí no me refiero a aparatos, sino a personas, a estructura organizacional, sea un equipo dedicado de tiempo completo al proyecto, ¿sí? Claro, va a depender de cuán grande sea el proyecto y de qué se trate, pero en general mi recomendación sí sería esa. No puedes poner este tipo de proyectos a competir con la operación, porque siempre va a perder y vas a tener una inversión muy grande parada y haciéndose cada vez más larga. Y por otro lado, el sponsor o los sponsors de tu proyecto no deben ser de TI. O sea, TI puede estar ahí, pero el que venda la idea del negocio tiene que ser el negocio. Entonces, mi recomendación aquí como factor clave es que tus sponsors sean del negocio y que estés muy, muy bien apadrinado con alguien que no sea de TI. Evidentemente, la dirección general, ya dijimos, tiene que comprar la idea y tiene que estar casada con este tipo de proyecto, y de hecho es el aprobador principal. Pero si se lo vas a vender al negocio, el negocio mismo tiene que ayudarte a venderlo entre su gente. Por otro lado, el conocimiento está en casa. Nadie mejor que la gente de tus operaciones conocen los procesos, y pues fuera de los proyectos de transformación o no, históricamente sabemos que cuando este tipo de proyectos no está tan bien planeado y tú vas a pedir gente a las operaciones para que participen contigo en el proyecto, dices, ay, pero fulanito lo necesito para operar, entonces te mando a menganito que está más libre. Ese tipo de decisiones no van a funcionar. Este tipo de proyectos no son proyectos de escuela, no son para experimentar ni para aprender con ellos. Vas a invertir bastante, de nuevo, dependiendo de cómo sea tu proyecto, pero entonces no experimentemos, asigna a las mejores personas que tengas para que el proyecto sea exitoso. Y por último, los procesos. Y a lo mejor este lo tendría que haber puesto al principio. Los procesos son fundamentales. Si tú no tienes total dominio de tus procesos, dominio, conocimiento y documentación de tus procesos, y no tienes la seguridad de que en esa documentación, en ese papel funciona,
puedes poner cualquier sistema y tienes una muy alta probabilidad de fracaso. Entonces, primero enfócate en tus sistemas, documentalos muy bien, asegura que es asegura tu proceso de manera correcta y luego piensa en tus sistemas o en las metodologías sobre las cuales los vas a automatizar o montar. Entonces, para mí esos son los factores clave para planear un proyecto de transformación digital. Excelente. Gracias, Claudia. Y hablando sobre las estrategias, ahora sí, para el retorno de inversión en este tipo de proyectos, ¿qué nos puedes comentar? ¿Qué podemos ver ahí de cuáles serían de pronto el paso a paso o las claves también para tener en cuenta en este retorno de inversión? Pues aquí depende mucho del tipo de proyecto, pero bueno, vamos a hablarlo de manera muy amplia y general. Pues documenta muy bien tu caso de negocio, realiza un estudio de mercado, conoce a tu negocio y a tus clientes y conócelo muy bien, pero también conoce a tu competencia, tu proyecto, qué valor va a aportar, cuáles son los diferenciadores que le va a imprimir a la empresa o al proceso que va a apoyar. Es súper importante en esta instancia medirlos, ¿sí? Porque muchas veces hablamos de manera muy general y nos cuesta aterrizarlo. Es importante que lo podamos medir y más en este contexto de incertidumbre en el que se va a pensar 2 veces antes de poner dinero para una inversión de este tipo. Es importante poder demostrar con números cuáles van a ser el valor aportado y los diferenciadores. Entender muy bien qué activos se van a maximizar, no perder de vista nunca los objetivos del negocio. Y aquí a lo mejor si el proyecto es mediano o pequeño no hay tanto problema, pero en proyectos muy grandes que duran varios años es bastante fácil perder de vista el objetivo de negocio y pensar en sacar el proyecto. Entonces, sí, ojalá nos demos cuenta siempre que nos pase eso, pero es voltear a ver y decir, hey, me desvié, este es el objetivo. Al principio mencionaba el tema de riesgos, aquí vuelve a aparecer y no es la primera vez que aparezca. Los riesgos es súper importante medirlos y más ahora, es cuánto riesgo estoy dispuesto a aceptar y qué capacidad de reacción voy a tener en caso de que ese riesgo se me vuelva un problema. Es importante darle seguimiento a los riesgos, medirlos y mantenerlos actualizados. Por otro lado, cuidar y reforzar la reputación de la institución. Siempre ofrecer un beneficio a los pacientes, son nuestra razón de ser. Tener un mercado, ¿sí? Es este proyecto, ¿qué valor económico va a tener para nuestros clientes? A veces es fácil, a veces no es tan directo medirlo, pero sí tiene que tener un valor económico. Si no, no va a tener retorno de la inversión, ¿verdad? Y debe obtener ganancias de algún tipo. Entonces, creo que esos serían los factores a tener en cuenta para establecer tu estrategia de retorno de la inversión. Perfecto, Claudia. Interesante lo que comentas. Y me imagino que parte de esto fue como el paso a paso o la estrategia que en Christus Mugersa implementaron para el proyecto Conecta Salud, que más adelante nos vas a comentar en qué consiste. Rápidamente lo comentamos a quienes nos acompañan y se basa en transformar todos los hospitales que tiene el grupo Christus Mugersa. Todos los hospitales deben ser 100% digitales. Más adelante vamos a hablar de en qué consiste este proyecto, cómo han migrado y cuéntanos primero cómo deberían ser los hospitales digitales. Cuando hablamos de hospital digital o de transformación en el sector salud, ¿cuáles son los beneficios de contar con instituciones con este tipo de herramientas? Okay. Nuestro hospital digital ideal pues tiene todos sus procesos integrados y fluyen de punta a punta, desde que, o sea, todo el ciclo de vida de un paciente, desde que es admitido por admisión general o urgencias, pues si entra por urgencias lo atienden en un cubículo de urgencias y luego lo trasladan a una habitación para internarlo, pasa por estudios de gabinete, no sé, todo lo atiende su médico tratante, todo el proceso desde que entra hasta que sale dado de alta y con su factura, ¿sí? Incluso puede ser desde varios meses antes que entres, si se tienen procesos de preventa en caso de partos, por ejemplo, nacimientos, si se venden paquetes,
incluso ese proceso desde varios meses antes que compra su paquete hasta que se interna y pasa por todo el flujo y se va, en el ejemplo que damos, con su bebecito en brazos, todo tiene que fluir de punta a punta. Incluso si va a recibir una visita a su habitación, ese proceso también está automatizado y se debe registrar quién entra. Entonces en el sistema te aparece o te debería aparecer qué visitas recibió, en qué horarios, quién fue la persona, la foto, todo. O sea, procesos que tradicionalmente no, o se consideran secundarios, como este de seguridad de los accesos de las visitas, por ejemplo. Sí, no son procesos clínicos como tales, pero sí son procesos de la gestión hospitalaria. Entonces, los procesos son muy importantes, aportar valor. Lo mencionaba hace un ratito cuando hablaba de procesos inteligentes e integrados. Los procesos deben, y las herramientas también, deben aportar valor a todas las audiencias que los usen, a los médicos, a los pacientes, a los terceros pagadores y también al colaborador de la empresa o del hospital. El hospital digital debe asegurar una mayor calidad médica y seguridad para los pacientes y para todo el personal clínico en general, me atrevo a decir clínico y no clínico. Pues debe asegurar una correcta facturación, debe generar confianza, debe, y esto lo puse así, automatizar tareas para humanizar el trato. Y con eso me refiero a automatizar ciertas tareas rutinarias o que no son la función principal del personal clínico y lograr que él o ella tenga más tiempo para dedicarlo de calidad a su paciente, ¿sí? Para atender a su paciente. Con esto me refiero a no hacer actividades de papeleo que a lo mejor se hacían en papel o ahora en un sistema, no convertirlas directamente en un sistema, sino optimizarlas para el ahorro de tiempo y que ellos realmente puedan dedicar menos tiempo a un sistema o a un trámite que a la atención de su paciente. Por otro lado, también este hospital ideal digital debería disminuir costos por errores humanos que se puedan prevenir, hacer más fácil el rastreo de materiales y medicamentos desde que ingresan a la cadena de suministros hasta su salida. Y de nuevo aquí ponemos el tema de los datos. Los datos deben ser confiables, de fácil acceso, rápido, estar totalmente integrados y ser utilizados en el momento para toma de decisiones, tanto clínicas como administrativas o de la alta dirección. Excelente. Gracias, Claudia. Bueno, hasta el momento hemos hablado con Claudia Krowicki, directora del proyecto Conecta Salud de Hospitales Christus Muguerza en México. Vamos a dar paso a nuestro tercer bloque, no sin antes tener unas pequeñas reflexiones de lo que acabamos de hablar, de lo que nos acaba de comentar Claudia. Y uno es, ¿qué quiero transformar? Ustedes en sus instituciones de salud o en sus empresas, ¿qué quieren transformar? ¿Qué han visto que es importante en cuestión de automatización de procesos? ¿Qué tanto tiempo y costos les está acarreando estos procesos que pueden ser mejorados desde el lado de herramientas de transformación digital, de tecnologías de la información? También hablamos de la importancia de que desde la alta dirección se tenga en cuenta el valor de estos proyectos de transformación digital, que no es solo en un área específica, sino que abarca todo un objetivo empresarial como proyecto y como objetivo de negocio importante para manejar y operar desde la alta dirección, obviamente con todos los demás grupos de las demás áreas de atención o especialidades médicas. El estudio de mercado, es importante medir el mercado, dónde están, a quién lo dirigen, el retorno de inversión en el sentido del valor que le va a dar la audiencia, los clientes, los usuarios, los pagadores. Es importante también que tengan esto en cuenta, es lo que nos comenta Claudia, para saber si migro o no, o me quedo un poquito más esperando tener más fortaleza, mejores leyes. Bueno, esto ya es también como de otra parte más de regulación y control, pero es importante saber darle el valor de ese proyecto de transformación, ese proyecto digital al que quiero migrar y tener en cuenta todos
ese beneficio que nos va a traer como clientes, como prestadores de servicios y como aseguradoras o terceros pagadores. Muchas gracias, Claudia. Bueno, con esto vamos a dar paso a nuestro tercer y último bloque para luego ya responder sus inquietudes, sus dudas. Vamos a hablar ahora sobre esas prioridades para el 2021 y los años que siguen. Tú nos decías al principio, detrás de micrófonos, que esto va al menos por los 5 siguientes años en cuestión de transformación digital. ¿Cuáles son esos retos latentes que existen en el entorno de salud digital o en el entorno de la digitalización? Muy bien. Igual si ponemos la presentación, aquí, pues con todo lo que nos pasó de la contingencia, entendimos que acelerar los procesos digitales es importante. Sin embargo, por ejemplo, en el caso nuestro, como Cristos Muguerza, veníamos trabajando en este proyecto multianual, nuestro Conecta Salud, la implementación del expediente, la digitalización 100% de los hospitales, pero ese proyecto como tal, en este momento lo detuvimos. ¿Sí? Es un proyecto de transformación digital en largo plazo que lo tenemos detenido, o sea, no cancelado, está suspendido en este momento, pero le damos prioridad a otros proyectos también de transformación digital que pasan a ser más prioritarios y hasta casi, me atrevo a decir, más urgentes, como el caso de atención, o sea, telemedicina, ¿sí? Entonces, aquí el tema es, sí, la aceleración digital es importante, pero a qué proyectos sí, a qué proyectos no le invierto, y ese creo va a ser el reto. Igual me estoy adelantando un poquito al siguiente tema, pero aquí las empresas en este momento, en el 2021 van a estar así, y creo que algunas ya lo están pensando desde ahora, están pasando por las 3 R's. Y las 3 R's es, en este momento, resistir, y resistir a como dé lugar y seguir existiendo como empresa. Luego recuperarnos. Y luego, este ya es opcional, pero muy recomendable, reinventarse. ¿Sí? Esas son nuestras 3 R's. Primero, resistir, y por ahí pasan todas. Luego, recuperarnos, pero recuperarnos también es un poco relativo, porque me recupero para estar como estaba antes, pero mi realidad no es la de antes. Entonces, realmente es muy arriesgado nada más apostar a recuperarse, ¿sí? Entonces, en este momento, las empresas están planeando o van a estar planeando cómo reinventarse. Y es fácil decirlo, pero no es tan fácil hacerlo, ¿sí? En nuestra empresa, por ejemplo, se acaba de crear un área de transformación organizacional precisamente para atacar este tercer punto de reinventarse. No tiene necesariamente que ver con las tecnologías, ¿sí? Transformación digital y organizacional son dos cosas distintas, sí van de la mano y se puede apoyar de las tecnologías, pero no necesariamente va a ser así, pero reinventarse va a ser muy, muy importante. Entonces, en base a esa reinvención, es precisamente cómo se van a estar tomando las decisiones, si realmente se va a invertir en proyectos o se va a ser más conservador y cauteloso, y si se decide que sí, pues en qué tipos de proyectos voy a invertir. ¿Sí? Entonces, esa va a ser la cuestión para el año que viene. Y como tú decías, no veo que sea el año que viene nada más. Vamos a estar varios años así hasta que logremos llegar a una realidad más o menos parecida a la que veníamos, pero definitivamente igual no va a ser. Claro, interesante el concepto de las 3 R's, resistir, recuperarse y reinventarse. El reinventarse es opcional, pero recomendable. Interesante lo que comentas. Ahora, ¿cómo motivar entonces esta renovación o este migrar a la infraestructura digital en el sector salud más allá del expediente clínico electrónico? Muchas veces cuando se menciona la palabra telemedicina o salud digital, inmediatamente y con todo esto del COVID uno piensa en, bueno, es tener un expediente electrónico o es tener la facilidad de una teleconsulta, una videollamada con el médico que me va a atender. Pero esto va mucho más allá. La transformación digital, sin duda alguna, tiene diferentes aristas a las que hay que tenerle foco de trabajo y de transformación. Entonces, ¿cómo motivar esa migración? Pues para el año que viene va a ser un gran reto. Por lo que mencioné al principio de esta tercera sección,
ya como empresas entendimos que tenemos que acelerar la transformación digital, pero no le voy a apostar a todo porque también estoy pensando en sobrevivir, en subsistir como organización. Entonces, para poder hacer viables este tipo de proyectos, tenemos que asegurar en primera instancia que apoye alguna de las 3 Rs. Y como o sea, los más innovadores probablemente puedan apoyar a la última, a la de reinventarse. Sí, pero si no apoyan alguna de estas Rs es muy difícil que vayan a progresar más allá de la propuesta. Por otro lado, pues para el año que viene los proyectos que se propongan van a tener que ser de baja inversión y rápido retorno, y eso se tiene que poder demostrar. Las propuestas, acá estoy poniendo que sean planteadas en el corto o mediano plazo, y no sé si estoy siendo demasiado ambiciosa con mediano plazo, creo que para el año que viene van a ser nada más de corto plazo, porque va a ser muy difícil lidiar con la incertidumbre. Acá vuelve a aparecer el mapa de riesgos, es muy importante para todos los proyectos que se planteen, elaborar ese mapa de riesgos y mantenerlo actualizado. Las cosas siguen cambiando todo el tiempo, entonces mi plan lo tengo que tener actualizado para poder estar preparado y reaccionar. Si bien no me puedo anticipar, al menos poder reaccionar a tiempo. Pues otra cosa también para ser viables y motivar esa inversión en infraestructura digital puede ser justificar estos proyectos con eficiencias y ahorros operativos, o, o demostrar de manera tangible los beneficios que traen estos proyectos y demostrar que generen ganancias y tengan bajo riesgo, que la verdad en este momento muy pocos proyectos tienen bajo riesgo, pero si logramos demostrar eso, pues podría ser viable. Bueno, y en salud el riesgo es constante, ¿no? Entonces, ahorita quisiera profundizar en eso que tú mencionas mucho de identificar los riesgos, y en sector salud el riesgo es constante. Entonces, ¿cómo priorizo esos riesgos? ¿Cuáles son? ¿Cómo los atiendo? Esto no estaba de pronto un poco en la agenda, pero sí me genera duda por tanto que lo has mencionado. Hablemos sobre los roles o las responsabilidades que tienen estos actores clave para gestionar una verdadera transformación digital. Cuando hablo de los roles y responsabilidades de actores clave, estos actores clave, entendámoslos como nosotros como pacientes o usuarios de un sistema de salud, las mismas autoridades de salud que tienen un rol fundamental para generar normativas o leyes que regulen, que controlen, que vigilen todo este tema de digitalización en el sector salud. También, por ejemplo, las mismas directivas de clínicas y hospitales, juntas directivas, inversionistas de clínicas y hospitales. Otros actores claves, por supuesto, son los proveedores de los productos y servicios de TI en la industria médica. Y finalmente, pues el rol del talento humano, el talento médico, que también ha sido muy golpeado, muy criticado y hasta cierto punto poco valorado en algunos picos de esta pandemia. Hablemos de esos roles y esas responsabilidades, Claudia. Pues muy bien, para la transformación digital, prácticamente toda la organización completa tiene un rol protagonista. Todas y cada una de las personas tienen que estar subidas, y lo decía hace un ratito cuando mencionaba los factores clave para planear un proyecto de transformación digital. Uno muy importante son las personas. Entonces todos y cada uno de ellos tienen un rol protagonista. El paciente probablemente no sea consciente de que está siendo un actor de nuestra transformación, pero pues también lo mencionaba hace un ratito, nuestro cliente y nuestro paciente ya es digital, entonces lo tenemos que ver de esa manera, y pues ese es el rol que él juega aún sin saberlo, ¿verdad? La alta dirección tiene que empoderar a los líderes de la transformación y la tiene que promover continuamente. Decíamos hace un ratito que la transformación no es prendo el switch y listo, ya me transformé. Los cambios culturales son muy importantes y son lentos, entonces se tiene que estar reforzando continuamente. No es nada más, me paro en el kickoff, digo que el proyecto comenzó y les doy mi bendición y háganlo. Así no va a funcionar. Es compromiso, y compromiso con palabras y con hechos. Por otro lado, las autoridades, acá se refiere a un contexto más general, autoridades a nivel estado o país, tienen que ver con el apoyo que dan, es
la inversión en infraestructura y crecimiento tecnológico, porque a fin de cuentas es donde nos montamos como organizaciones. Los proveedores de TI, ya sean de servicios o de productos de TI, pues son nuestros facilitadores, son los que nos acercan las nuevas tecnologías, las nuevas prácticas, y también los que traen el conocimiento y nos apoyan y nos acompañan en esa adopción, ¿sí? Tanto desde el punto de vista técnico como funcional, y obviamente tienen que comprometerse con nosotros para también entender los procesos y asegurar que todo embone con la solución tecnológica que se implemente. Y por último, el talento humano. Aquí talento humano son todas las personas dentro de mi organización, sean médicos, que por ejemplo en nuestro caso, que estamos en México, el médico no es un empleado de nuestros hospitales. Los empleados que nosotros llamamos colaboradores, todo el personal clínico, el personal administrativo, el personal más técnico, todo el mundo tiene que ser acompañado en ese proceso de transformación personal, ¿sí? Porque cada uno de nosotros vive los cambios de manera diferente. Entonces, ese cambio cultural realmente es personal y deben ser acompañados para procurar esa adopción de las nuevas tecnologías digitales. Entonces, todos tienen su rol muy bien definido, y aquí pues es importante que todos participen. Excelente, Claudia. Muchísimas gracias por esa definición, esa descripción del rol que juega cada uno, el papel que debe jugar y que toma actualmente en esta transformación. Como bien dices, que no es un prende y apaga el switch y ya estamos todos transformados, es una cuestión de proceso, en algunas partes más rápido o más lento. Eso también va de la mano con el presupuesto, va de la mano con los aliados de negocio que tengamos, interfieren en muchas cosas, pero sin duda todo lo que nos acabas de comentar da pie para estructurar mejor entonces en las instituciones de salud y repensar cómo estamos haciendo. ¿Lo estamos haciendo bien? ¿Vamos por buen camino? ¿O hay que ajustar algunas tuercas para mejorar, ¿no? Creo que estamos en buen tiempo para responder algunas preguntas de la audiencia. Hasta aquí, Claudia, tu presentación creo que ha sido muy grande, muy amplia. Muchísimas gracias. Acá voy a dejar tus datos para quienes quieran contactar a Claudia. Aquí está su correo electrónico, su LinkedIn. Y pues muchas gracias, Claudia. Sin duda son muchos los temas que podríamos abordar desde la transformación digital en salud, capítulos hay por montón. Vamos a dar paso entonces ahora a algunos comentarios de aquí de la audiencia. Nos preguntan en redes sociales, nos pregunta Roger, si sobre qué novedades de conectividad se han implementado. Veo que es uno de los mayores problemas que han surgido. ¿Qué novedades de conectividad se ha implementado en el sector salud? De pronto algún ejemplo que tú nos quieras dar, Claudia. Creo que aquí vale la pena mencionar lo que han hecho en conectividad en Christus Muguerza. Sí, en particular, y fue de las reacciones más rápidas, es, pues Ale al principio mencionó un premio, y ese premio se lo llevó el proyecto que llamamos COVID-Med. Es un proyecto que se desarrolló en 2 semanas prácticamente, y fue muy colaborativo con nuestros socios comerciales. Básicamente se diseñó un sistema basado en inteligencia artificial, que en base a una encuesta, o sea, el paciente entra a un portal, contesta una encuesta, se hace como su autotriage, vamos a llamarlo así, y le va asignando un color de semáforo. En base a eso tenemos un equipo de enfermeras evaluando las respuestas o esos semáforos, y asignando si pues, es un paciente que está sano, si es un paciente que hay que contactarlo y lo puede contactar personal de enfermería, por ejemplo, o si es un paciente que se ve crítico y se le asigna una cita a través de videoconferencia con un médico directamente. Entonces, por ejemplo, ese es creo que es el más puntual, el más rápido, y así la reacción principal que se estableció, al menos en nuestro caso. Y pues para las empresas y para los hospitales ha sido aislado. Cada uno
va a sonar feo, pero cada uno reaccionó como pudo ante esta contingencia, ¿verdad? Interesante, sí, las herramientas de conectividad desde la atención médica, ¿no? Y la calidad y el seguimiento con el paciente, fundamental. Otro comentario que nos hacen es, Javier Ramírez dice, creo que en la planeación, cuando hablabas de planeación para proyectos digitales, faltaría integrar también la ciberseguridad para asegurar la automatización de los procesos inteligentes, ¿verdad? Te pregunta, la ciberseguridad hace Sí, parte. sí, definitivamente. Venía en la presentación, a lo mejor nos lo saltamos. No, al Eh, principio sí lo mencionamos. sí, pero sí, definitivamente hay que tener en cuenta la ciberseguridad y no solo la ciberseguridad, el plan de seguridad debe ser integral, desde el tema de seguridad de la información, seguridad de los sistemas y seguridad física también. O sea, todo un plan de seguridad integral. Sí, es importante. Excelente. Javier Ramírez también hace un comentario y dice, eso de humanizar el trato, automatizando las tareas, sí que es importante porque actualmente muchos profesionales de la salud, al atender un paciente que consulta presencialmente, solo se dedica a digitalizar manualmente la información. Hablábamos esto de eliminar pues el papel o bueno, digitalizar la información en un equipo de cómputo, dejando de lado la atención personalizada al paciente. Hace referencia al comentario que tú decías de importante eliminar cada vez más el reproceso de toma de datos, los mismos datos de cada paciente, cada que va a una consulta. Entonces, es bastante importante. No sé si tú quieras agregar algo ahí, Claudia. No, pues es simplemente tener presente cuál es el objetivo de nosotros como organización y creo que el objetivo de cualquier clínica o hospital es la seguridad y la calidad en la atención del paciente y parte de esa calidad es darle un trato digno y humano, ¿verdad? Entonces, ese es el objetivo. Otro comentario que nos hace Lina Guerrero es sobre, dice, la dificultad que vemos en nuestra organización es que muchos pacientes no cuentan con tecnología para tener sus órdenes de exámenes, cirugías y medicamentos, lo cual lleva al paciente a otros riesgos. ¿Qué hacer en ese caso cuando el paciente no tiene esa tecnología? Mm, no entiendo por qué el paciente debería tener esa tecnología como tal. No sé, Lina, si nos puedes aclarar un poquito mejor la pregunta. Sí, de pronto pareciera como que no tiene a la mano de pronto una aplicación o más que no tener la tecnología, creo yo que va por no sabe cómo mirar sus órdenes médicas desde el correo o desde, o sea, porque también falta mucha educación al paciente. A veces pensamos que los pacientes son, no todos están en el sector privado, hay muchos en el sector público también. El sector público también está muy bien equipado en temas de transformación digital, pero el usuario muchas veces no está educado en seguir la app, atender la cita médica que llega a tu correo, revisar la orden médica, el proceso de recomendación para un procedimiento que se te va a hacer. Creo que va más por ese lado. No sé, no nos ha comentado nada, Lina, pero creo que va más por ese lado. ¿Cómo educar entonces ahí qué hacer con el paciente, Claudia? Pues si va por ahí es más un tema de comunicación. Evidentemente, si él tiene una cita en su correo, no es una cita que se generó sola, es una cita acordada, probablemente. Entonces, si habló por teléfono para hacer la cita o si su médico acordó de manera verbal y luego le mandaron el recordatorio, pues es nada más decirle, bueno, te va a llegar un correo, pero tu cita es esta a tal hora. O sea, eso no cambia el procedimiento estándar de siempre y tiene mucho que ver con la comunicación. Y si, por ejemplo, aquí me estoy imaginando el caso de resultados de laboratorio, que ahí sí a lo mejor te llegan directamente a tu correo, pues es importante que el personal que lo atiende al realizarse sus estudios le explique cómo va a ser la recepción de los mismos. Pero de nuevo, vuelve a ser comunicación entre personas. ¿Sí? Y eso es importante, si no está tan cerrado, cerrarlo y asegurarlo. Total. Otro comentario que nos hace Manuel Puche es, dice, hoy en día más del 95% de los usuarios del sector salud cuentan con tecnología. Nosotros con la pandemia aumentamos más de un 3000% los accesos a nuestros portales web para citas, resultados e imágenes. Es una cifra enorme, o sea, esto rebasa todo tipo de metas que la empresa o la institución tenga en cuestión de atención médica, pero me genera una duda adicional y es,
se cuenta con la infraestructura y el equipo, el talento humano para atender tanto procesamiento de datos y de citas de, mira, imágenes, resultados, citas. ¿Qué hacer ahí? ¿Cómo manejar todo este volumen de información, Claudia? Pues bueno, en el caso nuestro, sí, nosotros como veníamos trabajando en el proyecto Conecta Salud, preparamos nuestros procesos y pues algunos de nuestros hospitales también tienen las herramientas tecnológicas o el sistema. O sea, en el sistema que tenemos el expediente clínico electrónico también tenemos todo el proceso de gestión hospitalaria y las citas se manejan desde ahí. Ahí ya pues va a depender de cada hospital qué herramientas tenga y si no tiene herramientas tecnológicas, cómo tenga definidos sus procesos. Porque, de nuevo, de verdad creo que si uno tiene los procesos muy bien definidos, el sistema facilita y optimiza las cosas, pero el proceso de por sí solo debería funcionar también. Entonces, se puede empezar con los procesos si es que no los tenemos tan pulidos. Excelente. Y nos preguntan, nos dicen que si nos puedes decir nuevamente cuál es el nombre de la aplicación o el software que implementaron en Christus Muguerza, la aplicación que nos comentabas al principio. La aplicación del expediente. El nombre del proyecto por el cual están Bueno, siendo nominados. Premiados. Se llama COVIMED. Sí, de COVIMED. hecho, sí, entras a la página de Christus Muguerza o si en buscadores buscas COVIMED, va a aparecer. Pueden entrar desde cualquier parte del mundo, de hecho. Está evidentemente pensado para México e incluso para atender pacientes donde no tenemos presencia física. Nosotros tenemos 12 hospitales y estamos en varias ciudades de México, pero no en todo el país. Pero sí de manera remota se puede atender a cualquier paciente que entre a la plataforma. COVIMED, así es. Tú lo escribiste. Perfecto. Sí. Perfecto, Claudia. Bueno, pues se nos acaba el tiempo. En realidad quisiéramos hablar de muchas más cosas. Rápidamente, Claudia, respóndeme lo que te preguntaba hace un momentico en cuestión de cómo identificar esos riesgos. ¿Cuáles crees tú que son los que siguen en el top list de toda esta mano de riesgos que puede haber en el sector salud y cómo atenderlos? Pues está muy difícil mencionarlos de manera puntual. Creo que el ejercicio depende mucho de la empresa. Evidentemente aquí los estamos enfocando a proyectos de transformación, entonces depende también del enfoque de transformación de cada organización. Mencionaba hace un ratito nuestros dos proyectos así, insignia de transformación, que es el gigante de la digitalización 100%, con el expediente, con todos los procesos clínicos, incluso los administrativos del ciclo de ingresos, versus este proyecto que se desplegó en 2 semanas para el COVIMED. Y evidentemente este Quick Hit, este proyecto ultra rápido y muy, muy necesario por la contingencia, es el que demostró agregar valor, que además les decía, nos apoyaron socios comerciales, ni siquiera implicó una inversión para nosotros. Entonces, baja inversión, alto retorno, pues es lo que va a primar aquí, ¿verdad? Pero en realidad el decir es este o este riesgo está difícil porque depende del proyecto que se esté evaluando. Lo que sí recomiendo es que lo haga un comité, no una persona ni un área, porque va a tener una visión muy limitada. Sí tiene que ser un comité que represente a la empresa. Excelente, claro. Bueno, Claudia, pues muchísimas gracias. Gracias a quienes nos acompañaron el día de hoy. Yo me despido, no sin antes decirle dos cositas a nuestra audiencia. Primero, estamos lanzando nuestro evento virtual que se va a llevar a cabo el 17 y 18 de febrero. Lo lidera Revista El Hospital y Catálogo de la Salud aquí en Colombia. Se llama HealthBiz Summit 2021. Acá les copio el link para que puedan mirar qué tiene nuevo, cuál es la agenda temática. En realidad es un evento que estamos realizando para todos ustedes que están interesados en conocer diferentes experiencias, están en espera de resultados, de cómo puedo mejorar mi institución en diferentes áreas puntuales de transformación digital, de equipamiento médico, de optimización de costos. En realidad les va a gustar mucho. Los invito a registrarse en HealthBiz Summit 17 y 18 de febrero. Y el segundo
parroquial, digamos así, o el segundo anuncio es, si quieren conocer más de proyectos de transformación digital de hospitales 100% digitales, los invito a consultar nuestra reciente edición, donde de hecho está Cristus Muguerza en nuestro caso de portada y nos cuenta el paso a paso de qué fue lo que hicieron y cómo lo hicieron para transformar sus hospitales, casi 12 hospitales, ahorita van creo que por el segundo, hospital 100% digital. Aquí está todo bien condensadito para que se echen una pasadita y miren y lean. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos una vez más. Nos vemos próximamente en un nuevo webinar. Les estaremos enviando la información. Y gracias a ti, Claudia, nuevamente. No, gracias a ustedes y gracias también por los comentarios que estoy leyendo hoy. Estamos a sus órdenes y si desean, ahí tienen mis datos para estar en contacto. Excelente. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Muy buena tarde.